Perdón, no te escucho. Si pueden preguntar, si quieren preguntar, hacer una pregunta, me pueden detener y hacerla en cualquier momento. Y para aquellos compañeros que no tienen micrófono y escriban en el chat la pregunta, entonces me deben avisar porque yo estoy pendiente aquí de la pantalla y no me da para ver pues el chat de los compañeros. Entonces pido el favor de que si escriben en el chat alguna pregunta, me la hagan saber. ¿Listo? Listo, profe, estaba poniendo a grabar. Listo. Bien, entonces, este tensor Levi-Civita, como venía diciendo, es un tensor que es cíclico, es antisimétrico y tiene las propiedades de que es uno si los índices van 1, 2, 3, 2, 3, 1 o 3, 1, 2. Entendiéndose también como 1 se le asocia también a, bueno, a I o a X, Y. Esto tiene muchas notaciones. Y menos 1 si es 3, 2, 1, 2, 1, 3 o 1, 3, 2. Otra propiedad de los tensores Levi-Civita, bueno, que uno puede ver es que si usted hace un intercambio par, bueno, perdón, si usted no es par, si usted mueve un índice, bueno, sí, impar, si usted mueve un índice, una posición, entonces en este caso voy a cambiar J de I. Entonces, si usted lo cambia, si mueve un índice, un número impar de veces, entonces va a aparecer un menos. Pero si usted lo mueve, por ejemplo, 2, si este I lo pone aquí por K, entonces quedaría J, K por I. Entonces mire que este I lo trasladé 2 veces. Entonces esto es igual a I, J, K. Entonces, estas son como las propiedades que debemos tener en cuenta con estos, bueno, con el tensor Levi-Civita. Otra propiedad importante es que si se repiten dos índices, este tensor es igual a 0. Otra de las propiedades que se usan mucho con los tensores Levi-Civita es expresar un producto de Levi-Civita en términos de delta. Pues, esto se puede demostrar. Entonces, mire que en este caso, la letra, recuerden una cosa, cuando hayan índices repetidos, entonces pongamos por acá, índices repetidos indican suma, que se está sumando sobre esos índices. Entonces, en este caso, esto va a ser una suma sobre K de epsilon J, K, epsilon K, el M. ¿Por qué una suma sobre K? Porque es el índice que se está repitiendo. Entonces, esto tiene una propiedad muy interesante y es que se puede escribir como delta I por L por la delta de J por M menos la delta de I por M y la delta de J por L. Bien, entonces yo creo que en cuanto a Levi-Civita, estas son como las propiedades que más se van a usar en el curso y lo que más van a usar como físicos. Como físicos, esto se usa bastante en diferentes ramas de la física como tal. Bien, no sé si tienen alguna duda con respecto a este tensor. Profe, yo nunca me he enfrentado con el concepto de tensor antes. Entonces, uno, ¿cómo trata Bueno, de definir un tensor para referirse al Levi-Civita como un tensor? no, Levi-Civita, bien, entonces lo que pasa es lo siguiente. Bueno, usted cuando tiene un vector, ¿cierto? Usted tiene un vector. Usted puede ser fila, columna o hablemos más fácil de una matriz. Supongas que usted tiene una matriz. En esta matriz usted tiene unas entradas. Y acá de la entrada
se puede asociar. Entonces, por ejemplo, este va a ser el elemento 1, 2. Usted puede definir las entradas de la matriz, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una cosa, vamos a copiar una matriz aquí, 3×3, 2, 1, 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Bien, entonces mire que ustedes saben qué es la traza de una matriz. Me imagino que ya lo enseñaron, ¿cierto o no? La suma ¿Ya viste ese concepto? Sí, la suma de la diagonal principal. Eso, es la suma de la... Entonces uno, ¿cómo representa eso? Es la suma de los a sub i 1 hasta n, donde n pertenece pues al rango de la matriz, si esto es 3×3, entonces este n va a ser 3 y ese número va a depender de la matriz que tenga, la dimensión de la matriz. Entonces mire que aquí uno describe estas componentes con dos índices. Entonces, por ejemplo, ¿usted cómo define un determinante? El determinante de una matriz, ¿cómo se define? Eso también se define como una sumatoria de, por aquí va un sigma, que esto no, son permutaciones de los a sub j. Ven, y me falta algo, pero sí, casi todas las definiciones de álgebra lineal se dan en términos de estas sumatorias de los componentes de esa matriz. Entonces, un tensor es otra. Entonces, tenemos escalares, vectores y tensores. Entonces, un vector me coge el espacio, pues me coge un término que pertenece a Rn, o puede ser una matriz, y dependiendo, bueno, de la operación, bueno, hagámoslo diferente. Entonces, el vector pertenece a Rn. Cuando yo tengo un tensor, entonces, espera. Claremos, tengo un vector. Estos vectores pertenecen a Rn. Por lo general, un vector es un tensor con dos índices. El tensor ya tiene 3 índices y así vamos subiendo con las formas tensoriales. Sino que los tensores, por lo general, cuando unimos relatividad y cuando usamos la relatividad especial, vamos a tener tensores de 4 índices. Entonces, no sé, ya tendría que buscar un librito donde expliquen bien lo de los tensores. Un análisis vectorial, no sé, en este momento no tengo así pues como un libro para recomendarte, pero piensa que un tensor es muy parecido a lo que, pues parecido no, es un tipo de vector que uno tiene en la física, ¿cierto? Entonces, por eso les digo que para los que no han trabajado con tensores, entonces la idea es hacer aquí lo más detenidamente posible cuando vamos a calcular tensores, pero este curso no es para calcular tensores, eso lo van a ver muy claramente en el curso de Física Matemática 2, ahí sí ven todo lo de tensores. Entonces aquí uno lo que les menciona es que este objeto matemático llamado tensor, todavía no nos vamos a preocupar cómo definir un tensor o definir el rango de un tensor, simplemente nos vamos a preocupar que ese objeto matemático es 1 si se satisface esto, o sea que epsilon 1, 2, 3, 2, 3, 1 y 3, 1, 2 es igual a 1 y menos 1 en los otros casos. Y cuando yo tengo este producto de dos tensores, voy a obtener esta relación matemática o esa identidad matemática. Entonces, eso es como lo único que nosotros debemos saber
sin meternos con la definición de tensor, porque como nuevamente les digo, el tensor, lo de tensores, lo van a ver muy detalladamente en el curso que sigue, que es Física Matemática 2. Bien, entonces, sí, como le digo, en los ejercicios que vamos a hacer, si se les genera alguna duda, me pueden preguntar y podemos tratar de aclarar esas dudas. Bien, entonces, una vez se conoce esto, entonces podemos pasar a hacer, yo creo que los ejercicios. Entonces, por ejemplo, una cosa particular es uno, cómo expresa el producto vectorial entre dos vectores. Entonces, una forma de escribir esto vectorialmente es escribirlo por componentes. Entonces, uno dice A cruz B. Y yo quiero escribir la componente iésima de este producto cruz. Recuérdese que el producto cruz es un vector y yo quiero escribir cuál es la componente iésima. Entonces, si usted quiere usar la notación de Levi-Civita, esto va a ser I, donde I es la componente que estoy escribiendo y voy a escribir otros dos subíndices que son libres, en este caso JL, por ejemplo. Entonces, al primer vector se le asocia J, va a ser A sub J, y al segundo vector se le asocia este otro índice. Mire que esto también en muchos libros lo escriben como JL por I. Es decir, el término o la componente que se está estudiando se puede copiar aquí al inicio o al final del tensor. ¿Eso por qué? Porque claro, si nos fijamos acá, cuando yo pongo el i al inicio o al final, es una permutación par, entonces no va a cambiar el signo. Entonces, se puede usar cualquiera de las dos notaciones. Entonces, casi que todas las propiedades que uno trata de demostrar con operadores diferenciales, gradiente, divergente, rotacional, lo hace usando estas propiedades de Levi-Civita. Por ejemplo, entonces vamos a empezar, qué sé yo, con el primer ejemplo. Déjeme, yo veo un ejemplo, un ejercicio para hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo o ejercicio. Entonces, el rotacional entonces, una cosa importante es que estos operadores diferenciales operan hacia la derecha. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos operadores diferenciales. ¿Por qué? En cálculo cuando tenemos vectores, cuando multiplicamos dos vectores vectorialmente, ¿eso es igual a qué? Cero. A cero, ¿cierto? Pero cuando tenemos operadores, entonces ya eso no va a ser tan simple. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, mire que esto es igual a esto. Entonces, ustedes dicen que eso es igual a cero o es diferente a cero. Esta operación. Ustedes dicen que es igual a cero o diferente a cero.
Entonces, la respuesta es que aunque este operador que voy a llamar O es exactamente igual, cuando yo tengo ese producto cruz, y una cosa interesante, cuando yo tengo operadores, los operadores tienen sentido cuando se le aplican a una función. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes tenían matrices y sacaban autovalores, entonces ustedes cogían la matriz, la multiplicaban por el vector y eso era un lambda veces el vector, ¿cierto? Entonces, las matrices son interesantes cuando las asociamos a un conjunto que nosotros llamamos los autovectores asociados a determinado operador. En álgebra lineal veíamos que eran matrices. En este caso estamos viendo que van a ser operadores diferenciales. Bien. Entonces, el hecho de que estos operadores actúen sobre funciones hace que esto sea diferente de cero. Entonces, bueno, antes de hacer este ejemplo, vamos a calcular este producto. Entonces, eso queda algo como el ROT de la función. Aquí se lo vamos a aplicar a una función menos este término por este que va a ser I, el rotacional de A por F, menos I a el rotacional de este gradiente y queda menos A cruz A multiplicado por F. Entonces, claramente se sabe que, por ejemplo, como así es un vector pues, y no es un operador diferencial, entonces esto es igual a 0 y este término. ¿Cuánto es el rotacional de un gradiente? El rotacional de un gradiente es igual a 0. ¿Uno cómo calcula los rotacionales? Entonces, para aquellos que no han visto cómo calcular eso, se puede usar o usando la notación Levi-Civita o sacando este determinante, donde aquí vamos a colocar el primer operador que es, y el segundo operador que es la deriva de la función con respecto a x, la deriva de la función con respecto a y la deriva de la función con respecto a z. Entonces, mire que cuando calculamos este determinante, por ejemplo, determinemos la componente k. Entonces, esto queda igual, la dirección k queda como la segunda derivada de x de y de la función menos la segunda derivada de y de x por la función. Y así vamos a obtener con todas las componentes. Entonces, como nosotros siempre en física trabajamos con estas funciones bien comportadas, entonces esto va a ser igual a 0. Entonces, el rotacional de un gradiente es igual a 0. Entonces, ¿uno qué obtiene finalmente? Entonces, finalmente, uno lo que obtiene es que esa operación de nabla nabla menos I por A multiplicada vectorialmente con nabla menos I por A es igual a, entonces notemos que este término, bueno, este término también es 0, este es 0, entonces nos queda que ese producto cruz es menos I, el rotacional de A por F, menos I, A, cruz, nabla por F. Entonces aquí ya uno puede desarrollar este término acá. Entonces esto queda menos I, esto sería como, algo como, bueno,
el caso es que aquí uno puede decir que esto es diferente de 0. Aquí se van a cancelar otros términos, pero la idea de este ejemplo era, o este ejercicio, era mostrar que si yo tengo dos operadores diferenciales, no necesariamente tienen que ser igual a 0. Eso es fundamental. Entonces, ahora sí, pues eso es para que lo tengan presente. Vamos a pasar a hacer el ejercicio como tal, que es calcular el rotacional de A cruz B. Entonces, nuevamente, la forma fácil de hacerlo es calcular la componente iésima de ese vector. Una forma de hacerlo es con producto cruz, pero si lo hacemos con el producto cruz, eso se va a volver extremadamente largo. Entonces, mire que aquí lo que vamos a usar es el símbolo Levi-Civita para que este ejemplo se solucione de una forma más simple. Bien, entonces esto, usando ese símbolo Levi-Civita, lo podemos escribir como epsilon i jk, donde recuerden que el primer elemento del producto cruz va a llevar el índice j, es decir, el operador nabla va a llevar el índice j. Y todo este término lo voy a escribir A cruz B, va a llevar el segundo, vamos a colocarlo de otro color para que el segundo término va a llevar el segundo índice. Es decir, todo esto va a llevar este índice y lo voy a poner aquí. Entonces, nuevamente, aplicando el producto cruz, esto queda como epsilon i jk, queda este operador diferencial j, y vamos a escribir la componente késima de ese producto cruz. Pero la componente késima es KLM, donde este A le voy a poner el índice L y al segundo le voy a poner este índice M. Entonces, a final de cuentas, esto nos queda epsilon i jk por epsilon KLM, una habla de J, A su L, B su E. Entonces, esto ese es el resultado. Bien, yo suelo cambiar mucho de notación para que me pregunten si no entienden alguna notación que vaya haciendo. Entonces, la componente iésimo de este vector es. Entonces, aquí lo que ya vamos a usar es esta propiedad que dijimos aquí al inicio. Entonces, mire que aquí al inicio colocamos la propiedad que cuando yo tengo esta multiplicación de 2 Levi-Civita cuando tengan un índice repetido, se pueden escribir como una suma de unas deltas. Eso es lo que voy a usar para hacer esta ejercicio. Entonces aquí estas deltas quedan de la siguiente manera. Entonces mire que el índice aquí hay varios índices que están sumando, pero nos vamos a importar en este momento por el índice que se está repitiendo en los Levi-Civita, que es K. Es decir, que los deltas me quedan en términos de los otros coeficientes. Entonces, I, L, delta, JM, menos delta, IM, por delta, JL. Este orden de índices es muy, muy importante, porque si no, no les va a dar. ¿Cómo es el orden de estos índices? Entonces, el orden de estos índices es, ustedes van a separar
el índice que está repetido. O sea, a continuación, este primer término es el primer índice con el segundo con el tercero, menos el primero con el último y el segundo con el segundo. Entonces, esa debe ser la forma que se debe conservar a la hora de escribir esa propiedad. Si ustedes cambian este orden, muchachos, ya no les va, ya no se va a cumplir esa, pues esa identidad no se cumple. Entonces aquí vamos a escribir el término que sobra, que es este naula J a su L, B su E. Entonces, ¿yo qué estoy escribiendo acá? Entonces, mire, ¿cuántos índices repetidos hay? Entonces, mire que en el primer término, voy a escribir el primer término, delta IL, JM, delta J, A su L, B su M, menos, escribamos el segundo también, delta IM, delta JL, por naula J, A su L, B su M. Entonces, esto lo que está queriendo decir más rigurosamente es que es una sumatoria. ¿Cuántos índices repetidos hay en esta sumatoria? Entonces, mire que tenemos J, tenemos L y tenemos M. O sea que es una suma sobre J, sobre M y sobre L. Y el único índice que no está sumando aquí es el índice I. ¿Por qué ese índice no está sumando? Porque es el índice de la componente que estamos calculando. Es decir, siempre tiene que sobrar el índice del cual nosotros estamos calculando la componente. Entonces ya esto sería delta IL, delta JM, el laplaciano J a su L por B su E, menos esta sumatoria nuevamente. Este índice tiene que ser libre porque ese índice es el de nuestra componente de interés. Entonces aquí hay una suma sobre M, J y L. Delta IM, delta EJL, naula J, A su L, B su M. Entonces ya usando esto, entonces sabemos que las deltas lo que hacen es matar los índices de las sumatorias. Entonces vamos a centrarnos en este operador. Entonces, naula que tiene J, mire acá, lo voy a cambiar por M. A, que tiene un L, lo voy a cambiar por I. Y ya queda B su M. Menos. Ahora me voy para acá. Naula tiene J, o sea que J lo convierto por L. Este me queda A su L. Y M lo cambio por I. Que es lo que hacen las sumatorias. Entonces mire que acá me queda sumatoria sobre M y aquí me queda una sumatoria sobre L porque son los índices que se están repitiendo. Miren nuevamente que siempre después de que hagan una contracción de índices, siempre tiene que aparecer un índice libre y ese índice libre debe corresponder a la componente que se está calculando del producto cruz. Bien, entonces, este producto cruz finalmente lo que da es aplicar este gradiente a estas operaciones. Entonces esto va a ser BM por naula AMI más AI por naula M, perdón, este es un vector, ahorita colocamos la componente vectorial, naula MB su M menos, coloquemos por acá, menos este otro operador que va a ser A su L, naula L por B su I,
menos B sub I, nabla L a L. Entonces ahora sí podemos mirar cómo queda esto. Entonces, lo que estamos haciendo es el rotacional de A cruz B en la componente IS. Entonces, esto nos queda de la siguiente manera. Mire que aquí hay estos índices, entonces esto nos queda algo como B punto nabla de A más A. Mire que como estos índices son iguales, eso lo que me indica es que es un producto punto. Bueno, eso es otra cosa. Un producto punto, yo tengo dos vectores, A sub B, y el producto interno se considera como A sub I, B sub I, desde igual a 1 hasta el número del espacio que se tenga. Si yo tengo dos índices repetidos, multiplicados, eso me indica que es un producto punto, un producto interno. Entonces, en este caso, como tengo estos índices repetidos, esto va a ser un producto punto, que no es más que un divergente, menos, esto va a ser A punto nabla B menos B, que es este término de aquí, y esto es un producto punto, el divergente de A. Bien, entonces esa es la propiedad de ese triple producto vectorial. Entonces, esto también lo podemos aplicar para cualquier otro tipo de propiedades. Entonces, por ejemplo, aplicando esto mismo, ¿qué será? Vamos a hacer otro ejercicio que incluya tanto gradiente como divergente. Entonces, yo veo cómo hago. Bueno, vamos a hacer otra serie de ejercicios con estos operadores. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Probar la siguiente propiedad. Probar el gradiente de A punto B cruz R. Probar que eso es igual a cruz B. Entonces, mire que esto es lo que debemos probar. Entonces, nuevamente vamos a usar todo lo de tensor Levi-Civita para llegar a una respuesta como tal. Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de cosas? Entonces, primero vamos a escribir esto aquí adentro y cuando estemos tratando de probar cosas, de demostrar, muchas veces es bueno ir desarrollando ambos lados de la igualdad y eso le va a permitir a uno obtener la igualdad. Entonces, por ejemplo, del lado derecho, si nosotros estamos aquí interesados en alguna componente, esto nos debe dar un tensor de Levi-Civita por A y JK, por ejemplo. Entonces, este nos queda AJBK. Entonces, debe quedar algo como así el resultado. No necesariamente tienen que ser estos índices. Mire que otra cosa interesante es que esto va a ser una suma sobre J, K, A sub J, B sub K. Estos índices de suma
se le conocen como índices mudos. Es decir, esto va a ser igual, por ejemplo, a ST, a S, BT. No va a cambiar en nada nuestro, bueno, con el epsilon, pues aquí me tragué yo el epsilon y J acá. Aquí sería IST. Entonces, estos índices que están sumando o que aparecen en la suma se llaman mudos porque usted los puede cambiar por cualquier otra letra que se desee. Entonces, para demostrar eso, primero nos vamos a centrar en lo que hay dentro del paréntesis. Entonces, A punto B cruz R. Entonces, como es un producto interno, entonces yo voy a escribir la componente iésima. Entonces, esto va a ser ahí por B cruz R en la componente iésima. Recuerden que como tengo índices repetidos, esto lo que me representa es una sumatoria. Pero yo, por ahorrar espacio, no coloco la suma. Bien, entonces esto va a ser igual a sub i. Y este producto cruz, ¿cómo lo podemos escribir? Usando la notación de ese tensor Levi-Civita. Entonces note que este tensor lo podemos escribir como epsilon y jk por b sub j r sub k. Bien, entonces esto se puede escribir como epsilon y jk. Mire que como esto es un número, eso es 1 menos 1, eso lo podemos pasar para acá. Incluso si en este caso hubiera, por ejemplo, nabla y jk, esto siempre lo podemos sacar. ¿Por qué? Porque es un número, no es un operador, no es, perdón, un vector, un operador. Entonces, a esto lo escribimos como ijk a sub i por b sub j r sub k. Entonces ya a este término le aplicamos el operador nabla. Epsilon i jk a sub i b sub j r sub k. Bien, entonces, ¿cómo aplicamos el operador nabla? Entonces, miremos acá. Esto es un vector, ¿cierto? Y este A.C es un escalar. Entonces, todo esto acá es un escalar. Y nosotros, ¿cómo le sacamos el gradiente a un escalar? Ya sabemos que el gradiente de un escalar, si estamos en coordenadas cartesianas, entonces aquí en este ejercicio vamos a traer en coordenadas cartesianas, entonces el gradiente no es más que un vectorcito que podemos escribir de esta forma o lo podemos escribir como df de x en un vector unitario x más de phi de y en un vector unitario e sub y de phi de z en un vector unitario z, ¿cierto? Entonces, de cualquier forma, yo puedo escribir esto. Yo lo que hago es utilizar otra notación. Entonces, esto es lo mismo que a x lo voy a llamar la componente iésima de phi en el vector i más y lo voy a llamar la componente j de phi ej más z lo voy a llamar k por phi en la componente, un vector unitario k, donde se entiende que d i es igual a d de x.
Entonces, eso es la notación que vamos a usar para este caso en particular. Entonces, como tenemos un gradiente, entonces vamos a escribir por aquí el gradiente de epsilon i jk a su i, b sub j, r sub k. Entonces, ¿cómo podemos escribir eso? Entonces, esto lo podemos escribir como epsilon i jk, la derivada iésima de a sub i, b sub j, rk por el vector unitario i más epsilon i jk, la derivada j-ésima de lo que está dentro del paréntesis, más epsilon i jk por la derivada, bueno, aquí se me olvidó colocar el vector unitario j más epsilon i jk, la derivada de la tercera componente de esto. Entonces, otra cosa importante que se me olvidó decir en el problema, bueno, este es voy a copiar aquí, este es el ejercicio para que lo busquen. Este es el ejercicio del Arken número 1.8.14. Esta es la sexta edición. El punto 1.8.14 de la sexta edición. Y este ejercicio nos dice que A, B son constantes. Entonces, estos vectores son constantes, o sea que no varían con la posición. Entonces, si esos vectores son constantes, entonces estas derivadas se vuelven simples de hacer. Entonces, esta primera derivada, entonces nos va a dar epsilon i jk. Entonces, como estos vectores son constantes, entonces nos va a quedar a por i, b sub j, por la derivada i de r sub k, y esto nos queda en la dirección de i más, escribirlo por aquí, más epsilon i jk, nos queda a sub i, b sub j, por la derivada j, rk, y esto en la componente j-ésima, más epsilon i jk, a sub i, b sub j, por la derivada k-ésima de r sub k. Bien, y esto en k. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar qué son cada una de estas derivadas. Entonces vemos que la primera derivada de i, r sub k, es como tener algo como la componente, vamos a escribir todo en x, es como si estuviéramos derivando esto de xk con respecto a x sub i, o a la componente is. Y esto no es más que una delta. Entonces mire que este término es la delta de ik, este término es delta de jk, y esto es delta de kk. Bien. Bueno, acuérdese que cuando yo derivo con respecto a x, estoy derivando donde r es la raíz cuadrada, x2 más y2 más z2 a la 1/2. Entonces, cuando derivo, por ejemplo, con respecto a x, si derivo con respecto a x, esto va a ser x sobre, perdón, si x sobre x2 más y2 más z2 a la 1/2. Entonces, ya volviendo a estos términos, voy a borrar por acá.
Entonces, volviendo al gradiente, voy a volver a escribir el lado izquierdo, que es esto que tenemos acá. Va a ser epsilon i jk ahí bj rk. Entonces mire que el primer término de la suma, que es todo esto, todo lo que tenga i lo voy a cambiar por k. Entonces me queda epsilon. Mire que este tensor es ijk, entonces el i lo cambio por k, entonces me queda kjk por el vector a su i por el vector b sub j. Y esto me queda en la componente j. El segundo término, que es este de aquí, todo lo que tenga j lo va a cambiar por k. Entonces, esto es epsilon i k, k a su i, b sub j, dj, rk. Bueno, aquí aquí lo que voy a hacer es todo lo que tenga j lo voy a cambiar por k, entonces me queda b sub k por el vector unitario k más me queda este término, me queda epsilon i jk a su i. Profe, qué pena. Creo Cuénteme. que en la primera componente hay un error. Pues dijiste que cambiabas todo lo que tenía ahí por K. Bueno, Entonces, sí, yo creo que sí, tenés este, razón. Todo lo que tenga ahí por k. Entonces ve que acá jk, acá. Entonces aquí es un acá. Gracias, compañero. Aquí es una kbj. Y esto me queda en la componente k. Entonces miren que debido a que vamos a escribir por aquí esta otra propiedad que ya se las había escrito antes. Si yo tengo que hay dos índices de Levy-Civita que se repiten, eso es 0. Entonces mire que aquí se repite k, o sea que esto es igual a 0. Aquí se repite el índice, esto es 0. O sea que solo nos queda esta componente y esa componente la escribimos como epsilon i jk a su i b su j en la componente k. Y eso no es más que la definición de el producto cruz. Nuevamente, esto se satisface si y solo si son constantes. Porque mire que si esos términos no fueran constantes, cuando aplicamos esta derivada, tenemos que aplicar las tres derivadas. Entonces eso ya se volvería un chorrero. Entonces eso ya sería como para un quiz. ¿Qué pasa? ¿Qué identidad resultaría si A y B no fueran constantes? Entonces ya les tocaría derivar absolutamente todo. Bien, entonces, mire que usando la notación de Levi-Civita, todo sale como más simple. Bien, entonces, no sé si es que los ejercicios que habían en el AFKEN para esto prácticamente son bien, bueno, son complicados, no son muy complicados, entonces no sé si quiere que trabajemos alguno en particular. Por ejemplo, vea este otro. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a calcular esto, el divergente de A cruz B. Entonces mire que son puras propiedades con, lo que hicimos hoy fue casi que calcular propiedades con estos operadores diferenciales. Entonces hay que demostrar que este es igual a B punto el rotacional de A menos A punto
el rotacional de B. Entonces, nuevamente, vamos a hacer componente por componente. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, mire que como aquí tenemos un producto interno, entonces el producto interno nos permite a nosotros escribir esto como el delta en la componente I y este producto cruz en la componente I. O sea que esto nos va a quedar el operador diferencial nabla I y este producto cruz lo vamos a escribir con el epsilon, con el Levi-Civita. Y JK, el primer vector del producto cruz que es A, va a llevar la componente J y el segundo vector del producto cruz va a llevar la otra componente. Esto recuerden nuevamente, soy enfático, esto es una sumatoria sobre todos los índices que se repiten, I, J, K. Bien, entonces mire que esto va a ser epsilon y JK por este operador diferencial que opera en J y en K. Entonces, esto es igual a epsilon y JK. Nos queda el operador en A por B sub K más epsilon y JK. Aquí puede ser B sub K, perdón, sale a sub J y nos queda el operador en B. Entonces, noten lo siguiente. ¿Cómo es el orden de los índices para llegar a este primer término? Entonces, mire que tengo un rotacional de A y un producto punto con B. Entonces, este término se puede escribir como BK, el rotación, bueno, vamos a escribirlo por acá con otro color para que no se nos confunda. Entonces, mire que este término lo podemos escribir como B sub K, el rotacional de A en la componente K. Y esto es exactamente igual a esto que tenemos acá. Tenemos la componente B sub K y tenemos epsilon I, J, K, nabla I, a J. Entonces, mire que este término de acá no es más que el producto. Entonces, esto es B punto el rotacional de A. Este término que tenemos acá. Ahora nos vamos para el segundo término, más. Entonces, este otro término, vamos a colocar otros índices. Esto es T. Esto en la componente en T. O sea que esto va a ser AT, epsilon T, SP por nabla S, B en la componente P. Entonces, si ustedes se fijan acá, lo que nosotros tenemos que cambiar, porque, bueno, vamos a copiarlo por acá. A sub J, epsilon I, JK, nabla I, B sub K. Entonces, mire que yo para tener el rotacional de B, mire los índices cómo tienen que estar, I, K. Y mire cómo está aquí estos índices. Entonces, estos índices están desorganizados. Entonces, yo lo que tengo que hacer es reorganizar esos índices. ¿De qué manera yo tengo que organizar esos índices para que me pueda dar un rotacional? Entonces, la forma es cambiando I por J. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar voy a cambiar estos dos vectores, esos dos índices, perdón. Cuando yo cambio esos dos vectores, esos dos índices, me va a quedar menos JI por K, nabla I, BK. Mire que yo cambié esos índices, los cambié con el fin de obtener el orden apropiado
para poder escribir eso como un producto vectorial. Entonces, esto es igual a B punto el rotacional de A más A punto, bueno, A no, aquí queda menos, porque aquí tenemos un menos, ese menos sale, nos queda A punto el rotacional de B. Y ya esa es la propiedad que se quería demostrar. Ese es el ejemplo, ese es el ejercicio para que lo busque. Ese es del ARFKE. El ejercicio 1.7.5 de la sexta edición. Entonces, miren que todas esas propiedades, usando esos operadores de Levi-Civita y usando apropiadamente lo que es un producto interno, lo que uno sabe de las sumatorias, puede demostrar todo esto en particular. Bueno, no sé si ustedes en clase hicieron este ejercicio. ¿A qué es igual el divergente de, vamos a ver si lo encuentro por acá, el divergente ¿eso lo hicieron en clase o no? No. Este es un ejercicio muy bacano, muy bonito. Y ya les voy a explicar qué es lo bonito de este ejercicio. Entonces miremos lo siguiente. Hay una propiedad que nos dice que el divergente de R por una función de R es igual a R punto el gradiente de la función más la función por, o coloquémoslo así, el divergente de R por la función. ¿A qué equivale el divergente de R? Ese es simple, ¿a qué es igual? Entonces mire que el divergente de R nuevamente es un producto interno. ¿Cómo calculamos un producto interno? Entonces es el gradiente I por R sub I, que es lo mismo que si tuviéramos de un vectorcito y aquí el producto punto con R. Entonces, esto va a ser el vector R. Acuérdense que R al cuadrado es igual a x2 más y2 más z2. Entonces esto va a ser algo como x, y, z, perdón. El vector x, bueno, este es r cuadrado, pero las componentes, si yo escribo el vector en componentes, es x, y, z. Esto también se puede escribir como, recuérdese que esto es de x en la componente y más de y en la componente j más de z en la componente k, el producto interno con x en la componente y más y en la componente j más z en la componente k. Entonces mire que este producto interno es muy simple de solucionar. Esto da de x más de y más de z. Eso es igual a 3. Entonces el divergente de 3, el divergente de R es igual a 3.
Entonces, mire que esta propiedad que estábamos describiendo arriba, nos queda que el divergente de este vector R por la función es igual, voy a escribir primero este término, 3 por la función de R más R punto nabla de F. Entonces, uno cómo saca el gradiente de una función que depende de R. Entonces, esto se calcula como la derivada de la función con respecto a R. Mire que es un operador diferencial. Entonces, esto opera aquí. Es como si estuviéramos aplicando la regla de la cadena. Entonces, df de R por el gradiente de R. Y el gradiente de R no es más que un vector unitario R. Entonces, bueno, ¿cómo demostramos esto? Entonces, esto es nuevamente dr con respecto a x en la dirección y más dr con respecto a y en la dirección j más dr con respecto a z en la dirección k. Entonces, sabiendo que r es igual a x2 más y2 más z2 a la 1/2, si nosotros derivamos eso con respecto a x, eso es igual a x sobre, bueno, aquí voy a omitir todo esto, aquí voy a omitir lo del denominador para que no se nos haga muy largo. Entonces esto va a ser, la derivada de eso va a ser x sobre esto a la 1/2 en la componente y más y sobre eso a la 1/2 en la componente j más z en la componente k por eso a la 1/2. Pero eso a la 1/2 no es más que r, o sea que nos queda 1 sobre r por x en la componente y más y en la componente j más z en la componente k. O sea que mire que el numerador no es más que el vector r sobre r. Y esto es igual a un vector unitario r. O sea que esto es igual al gradiente de r. Entonces, este gradiente, esta función se puede escribir como la derivada de la función con respecto a r por un r gordo, un vector unitario r. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa? Una cosa interesante es qué pasa si la función de r es igual a 1 sobre r a la 3. Entonces, si es 1, si la función de r es 1 sobre r a la 3, entonces tenemos que el divergente de r sobre r a la 3 es igual. Vamos a aplicar esto que encontramos. Es igual a 3 veces la función, pero la función es 1 sobre r3 más r punto nabla de f. R punto nabla de f. Pero ¿qué es el operador gradiente en esto? Pues el operador gradiente en eso es igual a esto, la derivada con respecto a r. ¿Cuánto es la derivada con respecto a r de eso? Entonces va a ser menos 1 sobre r a la 4, perdón, entonces va a ser menos 3 sobre r a la 4 por r gorro. Entonces esto es igual a 3 sobre r3 menos 3 r punto r gorro
sobre R4 y esto es igual a 0. ¿Por qué 0? Entonces recuerden que R es recuerde que R gorro, miren la definición de R gorro. Entonces, si usted reemplaza aquí, esto nos queda como R.R gorro, es R, y aquí como hay un R4 queda un R a la 5, pero R.R es R cuadrado sobre R a la 5, o sea que nos queda 1 sobre R a la 3, y con este menos, eso da igual a 0. Entonces aquí viene la pregunta. Si yo tengo una carga puntual, supongamos que yo tengo el sistema de coordenadas, yo aquí tengo una carga puntual Q. ¿Cómo es el campo eléctrico de una carga puntual? Alguien que me diga. Ya si se la deben de saber de memoria. Q sobre 4pi r al cuadrado. Es la carga, bueno. Q sobre 4pi epsilon cuadrado. ¿Y qué más hay? 1 sobre r cuadrado y un vector unitario r, ¿cierto? Ese es el campo eléctrico generado por una carga puntual. Entonces miremos que si nosotros convertimos este vector unitario, eso queda Q 4 pi epsilon sub 0. Aquí nos queda R Sobre r a la sobre 3. R al cubo. Ajá, entonces miremos lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si usted aplica el divergente de esto es igual a 0. Según esto, ya sabemos que no, pues sabemos que la primera ley de Maxwell nos dice que esto es igual a ρ sobre epsilon sub 0, donde ρ es la Densidad de carga. densidad de la carga. Entonces yo tengo que este divergente, yo tengo una densidad de carga que es un sumidero, me va a generar un campo eléctrico. Pero nosotros por otro lado probamos que el divergente de R sobre R3 es igual a 0. Entonces uno parece haber llegado a una contradicción. Una contradicción. Y no hay contradicción. Lo que pasa es que este término, este cálculo solo se cumple para R diferente de 0. Es decir, el divergente de R sobre R a la 3 es igual a 0 para todo R diferente de 0. Entonces, esa es la diferencia. En cambio, aquí usted la carga la está colocando en el origen. Entonces, ahora uno cómo hace para calcular este mismo valor considerando R igual a 0. Entonces, eso ya les queda de tarea para que lo lean. Y si no, pues si aquí dentro de 8 días no alcanzan a solucionar esto, lo tratamos. Pero la respuesta es que hay que usar la ley de Gauss, pues, o la ley que sabemos que la integral cerrada de n punto de phi por ds es igual a una integral de volumen, ¿cierto? Esto sería algo como ρ sobre epsilon sub 0 por una integral de volumen. Entonces, uno usando esto y también sabiendo que el divergente de es igual a ρ sobre epsilon sub 0, donde se puede escribir como menos el gradiente de un potencial. Cuando usted mete todo esto acá, usted encuentra cuál es este problema. ¿Cuánto es? Pues usted soluciona el problema que el divergente del campo eléctrico o el divergente de esto, el divergente de R sobre R3 es diferente de 0 para R igual a 0.
pero eso es usando el teorema de la divergencia. Pero entonces, eso está yo creo que discutido en el ARFQE. Si de aquí a 8 días no, como les digo, no son capaces de o se varan en algún procedimiento en eso, lo podemos discutir. Bien, entonces vamos a dejar por acá. Bueno, jóvenes, muchas gracias por conectarse. Cuénteme. Una pregunta. Entonces, dentro de 8 días tenemos quiz. Sí, dentro de 8 días ya voy a hacer el quiz. El quiz es... ¿Y hasta ¿Ah? qué tema llega, más o menos? No, pues no sé, vamos a seguir con... Vamos a continuar haciendo derivadas. Vamos a continuar, no sé, yo lo que tengo entendido